Hola, hola chicos y chicas del cuarto grado de educación secundaria. Les saluda el profe Ángel y esta vez nos encontramos para resolver las situaciones de la semana número 18. Para esta semana las sesiones empleamos los porcentajes y utilizamos descuentos en situaciones cotidianas. En este caso, el día 3. Y la situación de aprendizaje nos dice, nuestra identidad para todos. Este año, el 56º concurso de danzas con trajes de luces Candelaria 2020 fue tan espectacular como siempre. Durante 3 días de concurso, la Asociación Folclórica Espectacular Diablada Bellavista alcanzó 56,06 puntos en su presentación en el estadio Enrique Torres Belón. Y durante la parada y veneración que se realizó en 2 días, obtuvo en su participación 38,20 puntos, acumulando un total de 94,26 puntos, seguido de la Asociación Folclórica Diablada Centinelas del Altiplano, con 93,45 puntos. Y en tercer lugar se ubica la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno, con 91,29 puntos. Y nos pregunta a partir de esta situación, ¿cómo saber las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? O sea, nos está preguntando que queremos averiguar las características de 48, ojo, de solo 48 personas del total que participaron en esta fiesta, que es la fiesta de la Candelaria, realizada en Puno, ¿no? Cada año esta fiesta se realiza en Puno en los meses de enero y febrero. Bien, entonces pasamos con la resolución del material propuesto por el Ministerio de Educación. En el material nos preguntan ¿de qué se trata la situación? Hemos visto que la situación se trata del 56º concurso de danzas con trajes de luces Candelaria 2020. De ello nos habla, ¿no? E inclusive nos dan quiénes han ganado, quién quedó en primer puesto, quién quedó en segundo puesto, tercer puesto, ¿cierto? Bien, continuamos. ¿Qué desean conocer en la situación? En este caso se presentó mediante una pregunta, ¿no? Y la pregunta era que se desea saber las características de 48 personas que participaron en dicha fiesta, ¿no? Continuamos. ¿Qué datos se necesitan recolectar para responder la pregunta de la situación? Veamos que nos piden las características de 48 personas. Por lo tanto, ¿qué datos necesitamos para saber las características de las personas? ¿Qué podría ser? Edad, sexo, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, estatura, peso. Entonces, podríamos recolectar muchos datos de estas 48 personas. Luego dice, ¿a quiénes se aplicará la encuesta? Recuerda que eso está en la pregunta. La encuesta se aplicará a las 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de Candelaria. Continuamos. Luego nos da una pregunta, dice, bien, continuamos. Ahora registramos el orden en que seguiré en la solución de la situación utilizando números del 1 al 4. A ver, vamos a ver cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero y cuál es cuarto. Eso es lo que nos dice esta pregunta. ¿Elijo y determino la población? Sí, eso es una de las cosas que se hace al inicio. Elaboro y aplico la encuesta. Si no tienes la población, no podrías aplicar la encuesta. Entonces, primero es la población, recuerda. Primero la población, antes de la encuesta. Selecciono la muestra. Ya, mira, ve. Primero la población, después, ¿qué viene? La muestra, lógicamente. ¿Por qué? La población va a ser el total de personas que asistieron a la fiesta y tu muestra va a ser solamente las 48 personas de las cuales se quiere obtener esta información. Entonces, determino la población, selecciono la muestra, ¿qué más dice? Y aquí puedo aplicar la encuesta y finalmente elaboro la tabla de frecuencias, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es el orden? 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso lo coloco. 1, 2, 3 y 4. No te olvides, ¿ya? Vamos, continuamos. Y nos dice que vamos a justificar. En la justificación podemos mencionar que definimos la población y la muestra inicialmente para aplicar la encuesta, de la que obtengo los datos para procesarlos en gráficos o tablas estadísticas y finalmente sacar conclusiones. Continuamos. Para resolver la situación debemos recordar algunos aspectos sobre estadística, como por ejemplo la encuesta. ¿Qué será la encuesta? Constituye un método de investigación y recopilación de datos, justo lo que queremos, utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas como gustos, sus preferencias, talla, peso, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la encuesta es un conjunto de preguntas. Y dentro de estas preguntas podemos encontrar la pregunta abierta y la pregunta cerrada. La pregunta abierta permite al encuestado tener libertad para responder libremente. Como por ejemplo, ¿por qué vino usted a esta fiesta de la Candelaria? Entonces la persona que responde, o el encuestado, va a responder, se va a explayar abiertamente, sin limitaciones, para responder a la pregunta. En el caso de la pregunta cerrada, permite al encuestador elegir una de las posibles opciones. Por ejemplo, ¿te gustó la fiesta de la Candelaria? Y ahí le pones como opciones sí, no. Entonces ya le estás limitando a la respuesta y el encuestador tiene la posibilidad
de elegir estas opciones. Pueden ser 2, pueden ser 3 opciones, 4, dependiendo de la encuesta y del tipo de información que queremos recoger en esta encuesta. Continuamos. Tipos de encuestas según la forma de aplicación. ¿Cómo se aplican o cómo se va a aplicar estas encuestas? Tenemos la encuesta por correo, que en estos últimos tiempos se está haciendo con mayor frecuencia. Consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal. Encuesta vía telefónica. Esta encuesta a veces cansa, hasta cansa diría yo, porque en estos últimos tiempos las compañías telefónicas están haciendo bastante estas encuestas, ¿ya? Y también los centros comerciales. Entonces, cada vez que usted va a comprar algún artículo a un centro comercial y registras tus datos o pagar por internet, te mandan una encuesta y a veces llega a incomodar. Bien, la encuesta vía telefónica consiste en realizar cuestionarios a través de una llamada telefónica. La encuesta personal consiste en realizar el cuestionario cara a cara, donde debe existir una interacción entre el encuestador y el encuestado. Como por ejemplo, vienen a nuestros domicilios a hacer diversos tipos de encuestas, ¿no? Muchos centros de investigación, personas naturales que quieren recolectar información sobre nuestra vivienda, sobre cuántos integrantes en la familia somos, etcétera, etcétera. Y la encuesta online, que consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como medio de distribución. Bueno, aquí tenemos la fuente de donde se sacó esta información. Continuamos. Ahora ejecutamos la estrategia o el plan. Nos dice registrar los pasos que seguirías para elaborar la encuesta y organizar los datos en la tabla de frecuencia para datos agrupados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero determinamos la población. En este caso, generalmente a la fiesta de la Candelaria va mucha gente, en un promedio aproximado de 100.000 personas. Entonces, esa sería nuestra población. La población sería la cantidad de personas que asistieron a la fiesta de la Candelaria el año 2020. Continuamos. De entre las variables tenemos la variable cualitativa y la variable cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La variable cualitativa se refiere a una variable donde vamos a recolectar datos de cualidades, como por ejemplo el estado civil, el sexo, lugar de procedencia, lugar de nacimiento de las personas. A diferencia de la cuantitativa, que sí son datos que se van a obtener datos numéricos, como por ejemplo cuántos hijos tienes, cuántos años tienes, cuál es tu estatura, cuál es tu peso, etcétera, etcétera. Dentro de la cualitativa tenemos la nominal y tenemos la ordinal. En este caso, la variable no tiene un orden, ¿no? O sea, las respuestas que te dan, como por ejemplo para el estado civil, soltera, casada, divorciada, viuda, no hay un orden establecido, no se rige a un orden. O la residencia, Lima, Puno, Cusco, Ayacucho, Huancayo, Piura, no hay un orden, ¿no? No tiene un orden, cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. A diferencia de la ordinal, que sí, en este caso sí interesa el orden, se rige bajo un orden. Como por ejemplo, ¿en qué puesto quedaste en la carrera? Si es que participó en una carrera, puede ser primero, segundo, tercer puesto, cuarto, quinto, etc. ¿O qué? ¿Cuál es tu nivel? O los niveles de la educación básica, inicial, primaria, secundaria, ¿no? Aquí sí hay un orden, es importante, aquí sí importa el orden. Y para la variable cuantitativa tenemos la discreta y la continua. La discreta básicamente es una variable con datos enteros. Los datos que vamos a obtener van a ser datos enteros, como por ejemplo el número de bailes, el número de personas, el número de hijos que tienes. No te va a decir tengo 2,5 hijos, imposible. Entonces los datos van a ser datos enteros. Y para la variable cuantitativa continua, aquí sí, los datos que vamos a obtener van a ser números decimales, como por ejemplo la estatura, 1,25 metros, 1,68 metros, 1,75 metros, etc. O el presupuesto de un domicilio semanalmente, que podría ser 70,5, 30,5, 70,54. Entonces, como observamos, en este caso sí, las respuestas son números decimales. Continuamos. Para la segunda parte, selecciono la muestra de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Comenzamos. Recordemos que habíamos mencionado que a esta fiesta van un aproximado de 100.000 personas. Entonces, nuestra población va a ser esa cantidad, 100.000. Vamos a considerar que el año 2020 hayan asistido 100.000 personas a la fiesta de la Candelaria. Y esa es nuestra población. Para elegir la muestra, recordemos que la muestra es parte de la población. Entonces, nuestra muestra será 48 personas que participaron en esta fiesta, ¿ya? Entonces, esa es nuestra muestra. Las personas que participaron, en este caso, nos pide averiguar de 48 personas, ¿no? Nos pide averiguar las características de 48 personas. Entonces, esta es nuestra muestra. Entonces, concluimos diciendo que la muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la población. En este caso, 48 personas.
vamos a conocer un poco sobre el tipo de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Teniendo en cuenta que la población son 100.000 participantes, se seleccionó aleatoriamente 48 personas que participaron, donde la población, representado como N mayúscula, va a ser 100.000, la muestra representada con N minúscula, que es 48. Ahora, ¿cómo se escoge mediante este método aleatorio? Lo que van a hacer es un sorteo. Lo que se va a hacer es escoger a las 48 personas de tal manera, ojo, tengan mucho cuidado esto, que cada una de las personas tengan las mismas posibilidades de ser escogida. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros cuando trabajamos en grupo y va a salir una persona a exponer? Generalmente, ¿qué hacemos? A veces dedocracia, ¿no? Pero en este caso no funciona dedocracia, porque dice que todas las personas tienen que tener las mismas posibilidades. Imagínate que en ese grupo de 5 personas, los 5 quieren exponer. ¿Qué hacemos? Haces un sorteo. Y en estas muestras se aplica bastante el sorteo. Y para números más grandes, como por ejemplo 100.000, no vamos a hacer un sorteo, ¿no? No vamos a hacer 100 balotas y vamos a sacar de esas 100 48, sino que ya hay sistemas informáticos que hacen el sorteo con datos muy precisos, y estos aplicativos informáticos ya eligen a estas 48 personas con datos fiables, es decir, con datos que podamos confiar, ¿no? Con datos confiables. Continuamos. Bien. Continuamos con el muestreo aleatorio sistemático. En este caso, ordeno los apellidos de las personas de los participantes de manera alfabética, ¿no? Tenemos 100.000 participantes y comenzamos a ordenar los nombres en forma alfabética. Quiere decir que el primer nombre estará por aquí, que comienza con A, segundo nombre, tercer nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar hasta los 100.000. Luego calculo el tamaño del intervalo para obtener los elementos de la muestra. Aquí tenemos el intervalo. ¿Y cómo vamos a calcular? Haciendo la división del número de elementos de la población entre el número de elementos de la muestra. La población son 100.000 y la muestra 48. Donde dividimos 100.000 entre 48 nos da un valor aproximado de 2.083. Esto ya está redondeado, ojo. Entonces, a partir de este dato que hemos obtenido, vamos a seleccionar a las 48 personas que participaron. De tal manera que vamos a sumar 2083, es decir, el resultado que hemos obtenido, le vamos a sumar a 48 de forma sucesiva. Entonces, nuestro primer elemento o nuestra primera persona de la muestra será la que ocupe en la posición 48. Es decir, aquí habíamos puesto 1, 2, 3. Pero esto continúa hasta 100.000, 4, 5, 6. La persona que se ubique en la posición 48 es nuestra primera persona de la población. Para la segunda persona, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 2083. A este 48 le sumo 2083, obteniendo 2131. La persona que se ubica en esta posición en tu lista es la segunda persona. Y así, para la tercera persona, sumo 2083 a 2131, obteniendo 4214. Quiere decir que la persona que se ubica en la posición 4214 va a ser nuestra tercera persona. Y así sucesivamente, hasta obtener mis 48 personas que van a pertenecer a la muestra. Continuamos. Muestreo aleatorio estratificado. En este caso identifico los estratos. ¿Qué quiere decir estratos? Significa la división dependiendo de alguna condición. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo hombres y mujeres. Podría ser edad, mayores de 20 años y menores de 20 años, por ejemplo, ¿no? Otro estrato podría ser lugar de procedencia, ¿no? Lima, Ayacucho, etcétera, etcétera. De tal manera que los voy a agrupar bajo determinadas características, y esta agrupación se llama, o lo denominamos en estadística, estratos. Bien, y para nuestro ejemplo estamos poniendo que nuestro estrato va a ser hombres y mujeres, ¿ya? Entonces tenemos la población que sería 100.000 y nuestros estratos, por aquí los hombres y por aquí las mujeres. La muestra representa proporcionalmente los estratos de la población. Entonces, para la elección de las personas que van a pertenecer a la muestra, podemos utilizar la aplicación de un muestreo aleatorio simple, donde vamos a obtener 24 mujeres y 24 varones. Bien, como tercer punto, elaboro y aplico la encuesta. Para esto, diseño la encuesta considerando el objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que queremos? Conocer las características de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. El medio de recopilación de datos puede ser una encuesta online. Realizamos la encuesta y enviamos a estas 48 personas que pertenecen a nuestra muestra por su celular. Tipos de preguntas: podríamos hacer preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ya hemos visto cuál es cuál. Redacción de las preguntas. La redacción de las preguntas reflejan con precisión el tema de interés de la encuesta. O sea, tus preguntas tienen que ser precisas. Como dicen, tienes que apuntar a la yugular.
Tienes que preguntar la información que quieres recoger. Tienen que ser precisas tus preguntas. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo que nos proporciona, el 56º concurso de danzas de trajes con luces Candelaria 2020 como título. Y para la encuesta tiene que haber una introducción primero, donde puedes decirle al encuestado: estimado y estimada participante de la fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020. La presente encuesta tiene el objetivo de conocer las características de los participantes de la fiesta. Complete los espacios o marque con X. O marque con X la respuesta que considere. Bien, en este caso te propone una encuesta con nombres y apellidos. Pero también para este tipo de encuestas no es necesario el nombre y apellido, ya que puede ser una encuesta anónima, porque lo que queremos es las características de las personas, de manera general. Y si es una encuesta anónima, también vas a obtener las características de las personas, ¿no? Entonces puede ser con nombre, puede ser identificado, o también podría ser sin nombre, ¿no? No hay ningún problema para este tipo de encuestas. Bien, ¿dónde le puedes preguntar la edad? Esta es una pregunta para que puedan ellos contestar. Y te pondrá cuántos años tiene, ¿no? Después el género, hombre o mujer. En este caso es una pregunta cerrada, él no se puede explayar, simplemente tiene que marcar si es varón, hombre, si es mujer, mujer, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que participas en la fiesta? Esta es una pregunta abierta. En este caso el participante tiene la oportunidad de explayarse y contestar cuál es la razón de participar en la fiesta. Que puede ser, lo vio en un reportaje y le pareció muy bonito y quiso conocer la fiesta, ¿no? Etcétera, etcétera. Y puede dar aquí varias respuestas, ¿no? Varias justificaciones a la pregunta. Continuamos. Ahora elaboramos nuestra tabla de frecuencias. Sistematizo las edades de los participantes en una tabla. Asumamos que los participantes nos hayan respondido. Como la pregunta era edad, aquí estamos. La edad 14. La respuesta de los participantes 14, 36, 25, 42, 18, 16, 22, 29, etcétera, etcétera. Ahí tenemos las respuestas de los 48 participantes. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenar. Estas 48 respuestas lo vamos a ordenar de menor a mayor. Donde el menor será 14, aquí está. Y así sucesivamente, ¿no? El menor es 14, luego tenemos 16, 17, hay dos que tienen 17 años, puedes observar, mira aquí. 18, etcétera, etcétera. Entonces lo ordenamos de menor a mayor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calculamos el intervalo de clase. El límite inferior es el valor menor de cada intervalo, que está representado por L sub I. El límite superior es el número mayor de cada intervalo, que está representado por L sub S. Utilizo intervalos semiabiertos. En este caso, ahí está, cerrado en L sub I y abierto en L sub S. Es decir, el límite inferior y límite superior. El último intervalo sí tiene que estar cerrado, ¿ya? Calculo el número de intervalos, que en este caso va a ser K. El número de intervalos que vamos a obtener va a ser K. ¿Y cómo vamos a calcular el número de intervalos? Lo único que vamos a hacer es sacarle la raíz a nuestro número de datos. Recuerda que nuestro número de datos en este caso es N, que representa los elementos de nuestra muestra. Y nuestra muestra es de 48 elementos, ¿no? 48 personas. Entonces K es el número de intervalos, siempre es un número entero. N es el número de datos que ya había mencionado. Entonces, hallamos el número de intervalos. Será K igual a la raíz de 48, donde obtenemos que resulta un número decimal. Lo redondeamos y obtenemos 7. Donde el dato máximo es 48 y el dato mínimo es 14. Recuerda, el dato mínimo aquí está, 14 años, y el dato máximo nos da 48 años. ¿Ya? Bien, continuamos. Calculo el rango de los datos. En este caso, el rango de los datos está representado por R, y R va a ser igual al dato máximo menos el dato mínimo. Es decir, el dato máximo era 48, recuerda, y el dato mínimo es 14. Haciendo la diferencia, obtenemos 34. Luego de obtener este 34, lo que vamos a hacer es calcular la amplitud o el ancho del intervalo. Donde A va a ser la amplitud o ancho de intervalo, R va a ser el rango de datos, K el número de intervalos. Entonces, la amplitud de intervalo va a ser igual al rango de datos sobre el número de intervalos. Recordemos que el rango de datos ya lo habíamos hallado, está aquí. Y el número de intervalos lo habíamos hallado hace un momento, que era 7. ¿Se recuerdan que habíamos redondeado? Entonces, lo único que hacemos es dividir 34 entre 7, resultando un número decimal, el cual redondeamos y obtenemos 5. Luego, ya hemos hallado la amplitud o el ancho del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que de 5 en 5 va a estar tu intervalo. Bien, entonces determinamos los intervalos de clase. Recuerda que el intervalo de clase está dado por el límite inferior y el límite superior. El límite inferior era 14, que es el menor dato. ¿Cómo calculamos el límite superior? Lo único que hacemos es sumar, ¿cuánto? La amplitud del ancho del intervalo, que en este caso es 5. Entonces, 14 más 5. Lo único que hago es sumar
el límite inferior, que es 14, más 5, que viene a ser la amplitud o el ancho del intervalo, ¿no? ¿De dónde a dónde? ¿Desde dónde hasta dónde va a ser? Entonces va a ser desde aquellas personas que tienen desde los 14 años hasta los que tienen menos de 19 años. Entonces tenemos que el intervalo tiene como límite inferior 14 y como límite superior 19. Entonces determino el primer intervalo, que será 14, cerrado en 14, pero abierto en 19, donde el límite inferior es 14 y el límite superior es 19. El mismo procedimiento hacemos para los otros. Y aquí está, ¿no? El primer intervalo de clase. El segundo intervalo, ¿cómo será? De la misma forma, ¿no? Entonces 19, en este caso cerrado, más 5, será 24, en este caso abierto. Y así sucesivamente para cada uno de los intervalos hasta llegar al último intervalo. Luego a partir de eso puedo calcular la marca de clase, que no es otra cosa que el promedio entre el límite superior, entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, lo sumo los dos y lo divido entre 2. Por ejemplo, para nuestra marca de clase 1 será límite superior 14 y límite inferior 14 y límite superior 19. Es decir, 14 más 19, 33, entre 2, 16,5. Entonces ahora elaboramos la tabla de frecuencias. Recuerda que ya habíamos hallado la marca de clase, ¿no? Que era sumar el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, ¿no? Ya habíamos hallado 14 más 19, 33, entre 2, 16,5. Para la segunda, 19 más 24 entre 2, 21,5. Recuerda que puedes hacer lo mismo, pero también, si tú te das cuenta, de marca a marca, ¿cuánto va? De 16,5 a 21,5, ¿cuánto hay? Se suma más 5. Esto cumple, ¿ya? Entonces, 21,5 más 5, 26,5. 26,5 más 5, 31,5. O sea, si tú sumas 5, te va a resultar cada uno de la marca de clase siguiente, ¿ya? Listo. Entonces vamos a hallar ahora el f sub i. ¿Qué cosa viene a ser el f sub i? Es la frecuencia absoluta. Entonces, determino de la frecuencia absoluta. Para ello, marco con rojo las edades que se encuentran en el intervalo 14 a 19. ¿Por qué 14 a 19? Porque vamos a hallar la primera frecuencia absoluta. Y los cuento, ¿no? Una vez que marcas, los cuentas. Luego hago lo mismo, haces lo mismo con cada uno de ellos. ¿De dónde sale este 6? Mira acá. Vamos a buscar aquellas edades que se encuentran en el intervalo 14,19. Recuerda que 14 es cerrado y 19 es abierto. Quiere decir que el 19 no está incluido en el intervalo, ¿ya? Es decir, 14 sí, pero 19 no. Si estamos hablando de números enteros, desde el 14 hasta el 18, si estamos con números enteros. Bien, entonces contamos, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, el 19 no, recuerda. Entonces ahí está, 6. Y para el otro, igual. ¿Cuántos habrá? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí está, 8. Y así sucesivamente para la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? La cantidad de datos, en este caso, que se repiten o que encontramos en el intervalo de 14 años a menor que 19 en este caso. Ahora hallamos la frecuencia relativa. Y recuerda que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. Ya habíamos hallado la frecuencia absoluta que está por aquí. Aquí está. Estas son. Y el número de datos, ¿cuántos son? 48. Nuestros datos son 48, ¿no? Que son los datos de la muestra. Entonces, lo que hacemos para el primer dato es dividir 6, este 6 va aquí, dividido entre ¿cuánto? Entre 48. Listo. 6 entre 48, 0,3, ¿ya? Si nos salen, recuerda que vamos a redondear a las centésimas, ¿ya? Entonces ya los datos redondeados. 6 entre 48, 0,3. 8 entre 48, 0,16. Y así sucesivamente para cada uno, esto en cuanto a la frecuencia relativa, ¿ya? Y finalmente para la frecuencia relativa porcentual, lo único que hacemos es multiplicar por 100 a este dato. Es decir, para la frecuencia relativa porcentual, lo que haces es, a la frecuencia relativa lo vas a multiplicar por el 100%. Entonces, para h sub 1 porcentual, tendremos que será igual a h sub 1 por 100%. Es decir, h sub 1, ¿cuánto es? 0,13. ¿Dónde está? Aquí. Por 100%. Tú sabes que para multiplicar números decimales por múltiplos de 100, en este caso por 100, lo único que hacemos es correr la coma decimal hacia la derecha tantas veces como ceros tenga el número. En este caso tiene dos ceros, entonces corremos dos espacios. 1, 2, queda 13. Finalmente, 13%. Entonces colocamos 13% por aquí, ya está. Y lo mismo para el segundo caso y así sucesivamente, ¿no? Lo hacemos más. Entonces tenemos que el h sub 2 es 0,16. ¿Dónde está ese 0,16? Aquí está, ¿no? El h sub 2. Multiplicamos por 100%, obteniendo que
Corremos la coma decimal, dos espacios, 16. Finalmente 16 por 100. Entonces ponemos como respuesta 16 por 100. Y así hallamos para cada uno de ellos. Recuerda que la sumatoria de la frecuencia relativa siempre te va a salir 1, ¿no? El total, la sumatoria te va a salir 1. Y en el caso de la relativa porcentual, te va a salir 100%. ¿Ya? Bien, entonces, una vez que ya tenemos elaborado la tabla de frecuencias sobre la pregunta referida a la edad, podemos decir, normalmente podemos interpretar los datos, los picos, ¿no? El pico más alto y el pico más bajo. En este caso, el más alto es 19% y el más bajo es 8%. ¿Qué quiere decir? Que el 19% de personas o de los encuestados pertenecen a edades de 34 a menos de 39 años. Y el 8% pertenecen a edades de 44 a menos de 49 años. Y esa conclusión lo podemos establecer aquí, ¿no? En los resultados de la frecuencia porcentual podemos observar que el 19% de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020 se encuentran en edades de 34 a menos de 39 años y solo el 8% de personas que participaron se encuentran en edades de 44 a menos de 49 años. Eso sería en cuanto a la interpretación. Bien, tienes que recordar algo muy importante. La información que se obtiene de las distribuciones de frecuencia son importantes. Y luego te da el reto, que es diseña una encuesta que contenga por lo menos, ojo, por lo menos 4 preguntas, no una, sino 4, que nos brinden información sobre la percepción de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Preguntas como, por ejemplo, ¿te gustaría hacer turismo en Puno para esa fiesta? Y otras que ustedes deseen. Luego aplica la encuesta a los miembros de tu familia, de forma directa o por otros medios digitales o telefónicos, a tus amigos y vecinos. Finalmente, construye su tabla de frecuencias. Bien, entonces, ¿cuáles serían las preguntas? Aquí te da ya un ejemplo. ¿Te gustaría hacer turismo en Puno para esa fiesta? Otra pregunta podría ser, ¿escuchaste sobre la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Otra podría ser, ¿cuál es tu opinión sobre la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Otra, si la fiesta dura aproximadamente 18 días, ¿cuántos días te gustaría quedarte? ¿Con quién te gustaría ir? Entonces, son estas preguntas que podrías hacer para esta encuesta. Bien, queridos estudiantes, de esta manera hemos terminado. No se olviden suscribirse al canal, regalarme un gran like y dejarme sus comentarios en el video. Conmigo, hasta la próxima semana.